Saludos, muy buenas a todos. Le habla Ramón Martínez, profesor de matemática y geometría. Aquí vamos a trabajar con los polígonos regulares, calculando el apotema, el perímetro y su área. Le sugiero a la persona que ven este video que apoyen a este maestro y que le den like al video y se suscriban a mi canal. Como le digo a mis alumnos, es totalmente gratis. Bien, determinar el apotema, el área y el perímetro de los siguientes polígonos regulares. En este caso tenemos un pentágono, porque tiene 5 lados, y aquí tenemos un heptágono que tiene 7 lados, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, en el caso del pentágono, tenemos que cada lado del pentágono mide 8 metros y que este lado del triángulo que se forma aquí al unir cada vértice, vamos a poner un puntero para que ustedes puedan. Cada vez que yo trazo desde un vértice hasta el punto medio, es decir, la mediatriz de cada lado, se forman triángulos que son semejantes. Este triángulo que se formaría aquí, sería también semejante con el que se formaría al hacer esto acá. Donde quiera, con cada lado que se forme un triángulo, va a ser semejante al otro, porque es un pentágono, es un polígono regular. Ahora bien, los datos que me están ofreciendo acá, me están dando esta medida que al trazar esta figura aquí, este segmento, me forma un triángulo rectángulo. Eso se llama apotema. La altura de ese triángulo coincide con el apotema. ¿Qué es el apotema? El segmento que une el punto medio de cada lado, que sería este, con el centro, el punto centro del polígono. Eso es apotema. También le decía anteriormente que coincide con la altura del triángulo rectángulo en este caso. Entonces, como se ha formado un triángulo rectángulo, yo puedo utilizar sin ningún problema el teorema de Pitágoras para calcular el apotema. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí esta sería la hipotenusa. La mitad de este lado sería la base. ¿Okay? Y esta sería la altura, que sería el apotema, y esta la hipotenusa. Entonces, el apotema va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos la base al cuadrado. Entonces, haciendo la sustitución de los datos, sé que es la hipotenusa es 6.8 metros. Y b al cuadrado, es decir, la base es 4 metros, porque fíjense que esto mide 8. Si tomo la mitad, entonces 4. Y como este mide 8, este mide 8 también, este mide 8 también. Entonces, resolviendo la potencia, tengo que el apotema va a ser igual 6.8 al cuadrado, es lo mismo que 46.24 metros cuadrados, pues lo coloco acá. Luego, vamos a continuar con el siguiente término elevado al cuadrado. 4 metros al cuadrado es igual a 16 metros cuadrados. Pues lo coloco acá. Entonces, ahora voy a hacer la sustracción. 46 menos 16 nos da, 46.24 metros cuadrados menos 16 metros cuadrados nos da 30.24 metros cuadrados.
y la raíz cuadrada de 30.24 es aproximadamente 5.5. Entonces, ya tenemos el apotema de este pentágono. Fíjese que el apotema siempre va a depender de la medida del lado, ¿ok? Y también va a depender de la figura. Continuamos. Entonces, el apotema del pentágono es 5.5. Vamos a ver ahora la del heptágono. Entonces, esta medida, eso es lo que yo voy a buscar. Por lo tanto, como solamente tengo este dato de que cada lado del heptágono mide 6 metros, entonces necesito determinar cuánto mide ese ángulo. Ese ángulo se va a calcular utilizando esta fórmula. Teta es igual a 360 grados dividido entre 2n. N es el número de lado. Entonces, 360 dividido entre 2 por 7, porque recuerde que este polígono tiene 7 lados. Entonces, 360 dividido entre 2 por 7, 360 entre 14 nos da 25.7 grados. Eso es aproximadamente la medida de este ángulo que se marca acá, 25.7. Entonces ahora vamos a utilizar la fórmula para calcular el apotema cuando tengo la medida del ángulo y la medida del lado. Entonces aquí me dice que el apotema será igual a la medida del lado dividido entre 2 veces la tangente de teta. Como este video está dedicado a los muchachos de cuarto grado del nivel secundario en República Dominicana, y para ellos todavía las funciones trigonométricas, la trigonometría todavía no se le imparte a ellos, permítanme decirle que la tangente es una función trigonométrica que no es más que la relación que existe. Las funciones trigonométricas son la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, eso se calcula a través de la calculadora. Se puede hacer de forma mental también. Entonces, vamos a hacer la sustitución. 2 veces tangente de 25.7 grados, que es lo que nos dio esto. Y vamos a sustituir el lado. ¿Cuánto mide? 6. Luego vamos a buscar la tangente de 25.7 grados. Nos da 0.48, 126.7499. Luego vamos a hacer el producto de esto. Y vamos a obtener esta cifra, 0.962534.998. Lo dejo así, pude haberlo redondeado aquí a 0.48 centésimas, pero quise dejarlo así para que me dé lo más exacto posible el tamaño del apotema. Ahora voy a dividir 6 entre 0.96 en adelante. Y el apotema es 6.23 metros. Entonces, de cada uno de ellos. Vamos a ver ahora, vamos a calcular el perímetro. Todos saben ya a este nivel que el perímetro es la suma de las medidas de los lados. Entonces, para yo calcular el perímetro de cualquier polígono, solamente tengo que multiplicar el número de lado por la medida del lado. Vamos a usar esta fórmula. El perímetro es igual a n por L, pero n es el número de lado. En el pentágono son 5. Por lo tanto, el lado mide 8,
él tiene 5 lados, entonces 5 por 40. Resuelto. Ahora, para el hectágono que tiene 7, es igual a multiplicar 7 por 6. Entonces nos dará 42 metros. Hasta aquí tenemos el apotema y el perímetro del pentágono y el apotema y el perímetro del heptágono. Continuamos. Bien, ahora vamos a calcular el área de los polígonos. Recuerden que el área se puede definir como la superficie o la magnitud métrica tipo escalar definida como la extensión en 2 dimensiones. Siempre que se hable de área es una magnitud escalar que se define en 2 dimensiones. Los datos ya lo teníamos anteriormente, el apotema mide 5.5 y el perímetro es 40 para el pentágono. Para el heptágono es 6.23 el apotema y el perímetro 42. Necesitamos estos dos datos de cada uno para poder calcular el área del polígono. Recuerde que esto yo lo estoy haciendo con un pentágono y con un heptágono, pero puede ser para cualquier polígono regular. Recuerden que un polígono regular es aquel que tiene los lados de igual medida. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para calcular el área de un polígono regular, que es multiplicar el perímetro por el apotema y dividirlo entre 2. Entonces, vamos a hacer la sustitución del pentágono. El perímetro era 40, el apotema es 5.5. Luego entonces tenemos 40 por 5.5 nos da 220 metros cuadrados, dividido entre 2 es igual a 110 metros cuadrados. Vamos a ver entonces para el heptágono. Hacemos la sustitución. El área es igual al perímetro, que es 42 metros, por el apotema, que es 6.23 dividido entre 2. Al multiplicar 42 por 6.23 nos da 261.66 centésimos metros cuadrados sobre 2. Haciendo la división, entonces resulta que el área es 130.83 milésimas de metros cuadrados. Aquí tenemos entonces la solución ya completa de lo que se pedía. Calculamos el área, el apotema y el perímetro de un polígono regular. Recuerden que este método se puede utilizar para cualquier polígono regular, siempre y cuando estén los datos que hemos mencionado. Un lado, la medida de uno de los lados del triángulo, o la medida del apotema también puede ser. Y en este caso, cuando tenemos solamente la medida de un lado y calculamos entonces el ángulo, la medida del ángulo que forma el triángulo rectángulo. Ya ustedes saben. Bye. Denle like al video.